Colegio Mexicano de Medicina Crítica en el mes de la mujer, titulado Liderazgo de las mujeres en medicina crítica, cambiando el status quo, Give to Gain. Este año la Organización del Día Internacional de la Mujer 2026 tiene el lema Give to Gain, precisamente enfocado a la importancia que la equidad de género tiene en el desarrollo de la sociedad. Para discernir acerca de puntos críticos que impiden o retrasan la equidad de género en el ámbito médico, contamos con la presencia de destacadas líderes médicas intensivistas de nuestro país. A continuación, presentaré a cada una de ellas. Contamos con la presencia de la doctora Marta Susana Pérez Cornejo, con especialidad de base de medicina interna, que es la presidenta actual de nuestro colegio. Ella es adscrita al servicio de cuidados intensivos en el Hospital General del Estado en Hermosillo y al Hospital General de Zona de Lima. Es coordinadora hospitalaria de donación del Hospital General de Hermosillo. Es coordinadora y actual miembro del capítulo de donación y trasplante de órganos de la Federación Panamericano-Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Nos acompaña también la doctora María Chacón Gómez. Ella es especialista en pediatría, es su especialidad de base. Actualmente se desempeña como secretaria suplente del actual Consejo Directivo del Colegio de Medicina Crítica y también fue miembro del Consejo Directivo pasado. Es coordinadora del capítulo del paciente quemado del colegio. Es directora de la División de Medicina Crítica y Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Rehabilitación y también vocal del Comité de Bioética. Además es profesora adjunta de Medicina Crítica y Emergencias. Nos acompaña la doctora Ana Alicia Velarde Pineda, con especialidad de base en Medicina Interna. Ella es vicepresidenta del Colegio de Medicina Crítica de Jalisco. Es jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos de la UMAE del Centro Médico Nacional de Occidente, médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arboledas. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y coautora y en trabajo de las guías de cánula nasal de alto flujo y profesora adjunto de la especialidad de Medicina Crítica. También contamos con la participación de la doctora Artemisa Vázquez Don Diego. Su especialidad de base es anestesiología. Es la actual presidenta del Colegio de Medicina Crítica de Tamaulipas. Se desempeña como médico adscrito al Hospital General de Zona número 6 del IMSS y al Hospital Regional de Pemex en Ciudad Madero. Es profesora adjunta de Medicina Crítica y encargada del área de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nos acompaña la doctora Elida Morán Well. Ella tiene de base Medicina de Emergencias. Es profesora titular del curso de Medicina Crítica de la UMAE número 71 en Torreón, Coahuila. Jefa de la División de Investigación de la UMAE número 71. Jefa de áreas médicas en el Hospital Ángeles Torreón, del cual también se desempeña como presidenta de esa sociedad. Y por último, tenemos a la doctora María Liliana Manzano Acevedo. Su especialidad de base es anestesiología. Es la actual presidenta del Colegio de Medicina Interna de Puebla y subdirectora médica del Hospital de la Beneficencia Española del mismo estado. Trabaja también como médico adscrito al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla del IMSS. Bienvenidas, doctoras, colegas, amigas. Y la dinámica de este panel será, se les harán algunas preguntas. La primera parte va a estar enfocada a las barreras del desarrollo, principalmente del liderazgo de la mujer en medicina crítica, y la segunda parte va a estar enfocada en las posibles soluciones. Es muy importante diferenciar
en dos términos, que es la igualdad y la equidad. La igualdad significa que independientemente del sexo, vamos a tener derechos, responsabilidades y oportunidades. Sin embargo, la equidad, que es el camino para llegar a la igualdad, significa darle a cada persona lo que requiere de acuerdo a sus necesidades. Y esto pues es una forma más equitativa. Como les digo, es el camino a la igualdad. Desafortunadamente, las figuras a nivel mundial en cuanto a igualdad y equidad de género no han variado mucho en los últimos años. La brecha de género permanece pues alta. Más o menos hay un 70% de liderazgo masculino versus 30% femenino, y esto no nada más es en el campo de la medicina, es a nivel, o sea, en todas las profesiones. Pero hablando de la medicina crítica en nuestro país, el Colegio de Medicina Crítica fue fundado en 1974 y en 52 años, pues actualmente contamos con la primera, porque después del primero debe haber más, de la primera mujer presidenta, la doctora Marta Susana. Aquí se está estableciendo un precedente. De 1974 a la fecha, 9 mujeres han pertenecido al Consejo Directivo, y aquí me estoy refiriendo a que hayan tenido puestos de presidente, secretario o tesorero. Y de estos puestos, una doctora, la doctora Janet, ella ha repetido en 52 años. En cuanto a los programas de enseñanza en México, la última contabilidad son 68 estados, 68 sedes, universitarias. Durango fue la última que se incluyó. Y dentro de los profesores titulares y adjuntos tenemos 20 mujeres. Pues lo que representa son 100 profesores entre titulares y adjuntos, lo que representa más o menos el 20%. ¿Cómo está distribuida la participación de mujeres en las filiales? En los últimos 2 bienios hemos tenido 7 sedes que las presidentes han sido mujeres. En este año tenemos 4 sedes y una sede repitió, que es Chihuahua, y tenemos 3 mujeres en este momento que son vicepresidentas. Entonces, pues esto avanza muy lento, pero sí pues se requiere que se tomen medidas más contundentes para poder cambiar esta tendencia. Entonces, a continuación, iniciamos con la participación de las colegas, y la primera pregunta va dirigida a la doctora María Chacón. Doctora María Chacón, ¿qué nos puede decir acerca del medio ambiente de trabajo hostil, principalmente de ese sexismo sutil que no se siente, pero que no se ve, pero se oye y se siente? Gracias, doctora Charo, por su excelente presentación y además su cálida presentación. Y bueno, pues también usted, ¿verdad? Es una promotora de la calidad y la seguridad en México, pero como mujer. Y bueno, pues también honor a usted, ¿verdad? Gracias. Pues mire, doctora, sí debo de comentar algunas cosas porque parecen chistosas, pero la verdad es que son súper lamentables. En nuestro país, pues evidentemente el sexismo abierto, pues eso lo vemos todos a cualquier momento y es muy claro. Pero esta parte sutil que usted ha referido es algo muy delicado que creo que es más frecuente que el sexismo agresivo y que lamentablemente se vive al día a día. Son actitudes pues muy lamentables. Esto es una generación de estereotipos que lo dan generalmente los hombres, pero también tenemos que decir que el sexismo no es precisamente en contra de las mujeres, sino también puede ser en personas que puedan tener algún tipo de desventaja social o cuestiones
pues sí, sociales que tengan los individuos. Pero justifican en todo momento la discriminación y el maltrato a personas, pues en este caso las mujeres y en algunos casos algunos hombres que por sus características, pues no es que sean de una cosa u otra, sino que sencillamente los llaman delicados y esa parte es algo muy grave. Lamentablemente el sexismo velado o benévolo o sutil, como le queramos llamar, es algo que puede ser intencional o puede ser no intencional. Intencional es que va dirigido hacia alguna persona y no intencional es comentarios, por ejemplo, mira qué bella estás o cosas así, pero siempre enfocados a discriminar a la persona. En este tenor, pues esta parte de la discriminación que vivimos, porque esa es una realidad, hay 5 aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, a los hombres les asignan generalmente a tareas como más enfocadas a los hombres, y esto está relacionado porque ellos dicen que son lo mejor, ¿verdad? Desvalorizan el trabajo de las personas, nos pagan menos y en evaluaciones de desempeño pues nos ponen menores calificaciones. Ya la gota que derrama el vaso es el acoso sexual así vil y brutal. Esta cuestión del sexismo es una situación que debemos de cambiar porque equitativamente no es normal. Y pues doctora, es un tema muy amplio y muchas gracias. Así es, doctora, son actitudes que pues poco a poco van minando y llevando, poniendo en desventaja a las personas que la sufren. Muchas gracias por su aportación. A continuación, preguntaré a la doctora Liliana Manzano, presidenta de la filial de Puebla, ¿qué nos pudiera usted comentar acerca de un lastre que llevamos, que son los estereotipos de género y los sesgos implícitos que inclusive nosotras mismas muchas veces inconscientemente promovemos? Hola a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar el día de hoy participando con ustedes. Y bueno, creo que primero debemos de tratar de recordar un poco qué es un estereotipo de género, ¿no? Y los estereotipos son creencias culturales sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Y pues esto está pues muy relacionado con los sesgos, los cuales son asociaciones automáticas e inconscientes que tenemos y que influyen en la toma de decisiones. Pero como usted bien dijo, doctora, no solo son de los hombres, ¿no? Sino también nosotros mismas somos presas de esas ideas inconscientes que a veces nos invaden. Lo importante acá es mencionar que históricamente el liderazgo en la medicina pues se ha asociado a rasgos considerados masculinos, como la autoridad, la firmeza, la toma de decisiones directas, ¿no? Entonces, cuando las mujeres empezamos o estamos incursionando en estos puestos de liderazgo, pues automáticamente tenemos varios sesgos, ¿no? Y el primero de ellos que podemos hablar es la credibilidad clínica. Se ve que a veces a las mujeres nos cuesta un poco más o debemos demostrar más veces las capacidades o las competencias que tenemos que un hombre, ¿no? Incluso a veces cuando somos muy jóvenes, pues es común que se tenga que verificar nuestras decisiones, pues verificar, ¿no? Y a los hombres generalmente lo primero que dicen pues es correcto, ¿no? No hay que verificar lo que están diciendo y con nosotras es común que pase, ¿no? Es un sesgo de credibilidad clínica. Otro sesgo importante que existe es el doble vínculo y esto relacionado a cuando ocupamos posiciones de liderazgo. Cuando nosotros somos líderes firmes, pues generalmente a veces se piensa que somos muy difíciles, ¿no? Yo tengo anécdotas, yo tenía en la residencia profesores y profesoras, ¿no? Incluso yo misma como mujer llegaba cuando la profesora decía algo firme, no, pues es muy difícil la doctora, ¿no? O es muy dura la doctora, ¿no? Pero son sesgos que, digo, yo misma los tuve y creo que a veces también aún los tengo, ¿no? Es inconsciente.
Y pasa lo contrario también, cuando somos líderes colaborativas, entonces se nos asocia que somos débiles. Pero lo importante de esto es que los reconozcamos y que hagamos algo para contra ellos o para contrarrestarlos, ¿no? Porque es difícil, no van a dejar de existir, no vamos a quitarlos de nuestra mente, pero sí podemos saber reconocerlos y hacer algo, porque por ejemplo en posiciones de liderazgo, pues hay menos oportunidades, ¿no? Como te perciben más colaborativa, pues creen que a lo mejor no eres el líder correcto, ¿no? Que se necesita para una u otra institución o para un trabajo académico, ¿no? Otra cosa importante también son nuestro rol de cuidado, ¿no? Es un estereotipo. Y muchas veces nosotros tenemos pues más facilidad para mediar situaciones entre las familias de los pacientes o en trabajos interdisciplinarios. Y en lugar de que se nos vea esto como una habilidad positiva de liderazgo, pues muchas veces está como implícito, ¿no? Pues sí, como es mujer, pues eso le toca, ¿no? Y no, esas son habilidades que deben de ser reconocidas y ser valoradas en el momento de que podamos ocupar puestos de liderazgo. Entonces, bueno, creo que lo importante aquí pues es cómo nosotros reconocemos esto y qué vamos a hacer. Y algunas ideas que podemos hacer es pues primero que nada como estos foros, ¿no? Visualizar o hacer visible este tema de los sesgos y de los estereotipos, promover el liderazgo inclusivo y una cosa muy importante, crear redes de mentoría. Entonces, si nosotras pues sabemos, hablamos de esto y tenemos redes, tenemos mentoras, líderes, pues poco a poco vamos a ir cambiando el poder ocupar puestos de liderazgo cada vez más. Esto es lo que puedo compartirles. Muchas gracias, doctora Liliana. El educarnos en estos sesgos y estereotipos es una parte muy importante. Y ahora nos vamos hasta el noreste de la República Mexicana, hasta el bello estado de Tamaulipas, donde la doctora Artemisa Vázquez nos hablará acerca de ese problema inherente a las mujeres. La conciliación en la vida laboral, problemas en la conciliación. Mujeres, madres, esposas, intensivistas, amigas, doctoras, amigas, lo que es la superwomen, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Indudablemente excelentes mujeres las que están en este panel, en este webinar. Y esta pregunta claramente correlaciona a todo lo que han comentado nuestras compañeras en un paso de años o trascendentales. Y puedo hablar, sin temor a decirlo, que hablar de liderazgo de las mujeres en medicina también implica hablar de las barreras invisibles que a veces ponemos, que muchas veces acompañan este camino, nuestro camino como medicina crítica. Una de las más importantes es la dificultad de conciliar la vida laboral con la vida personal, especialmente en especialidades que implican mucha responsabilidad, exigencia, como es la medicina crítica. En este contexto, con mucha fuerza, llamada la doble jornada laboral femenina, mujeres que además de responder a una excelencia, a su trabajo continuo profesional, sostienen responsabilidades familiares en casa, tanto con su familia, sus hijos, emocionales y también de cuidado hacia sus padres. Son médicas que también son madres, esposas, tienen hijos y que administran un hogar y que muchas veces esperan que se cumplan todos estos roles, ¿verdad? Con la misma eficiencia, como si fueran una superwoman, como lo comentó la doctora Muñoz, Charito Muñoz. El problema es que la idea de la mujer puede con todo. Eso es lo que nosotros pensamos, aunque parece un reconocimiento, en realidad puede convertirse en algunas ocasiones una carga para la mujer. Porque normaliza el cansancio, invisibiliza el desgaste y coloca a las mujeres con una exigencia permanente en que debemos de demostrar que hay que liderar, hay que producir, hay que cuidar, que contener, sin pausarse y sin quejarse. En medicina esto se vuelve todavía más complejo, como comentábamos, las guardias nocturnas, turnos prolongados, varias situaciones que toma de decisiones críticas cuando estamos frente al paciente. Y que todas estas responsabilidades que suma tanto el hogar como el trabajo, ¿verdad?, van pagando un precio alto, un agotamiento, una culpa, ¿verdad?,
la postergación de hacer ciertos proyectos profesionales, pero también es importante reconocer que la conciliación no solo afecta a las mujeres que son madres o esposas, existen mujeres que no están casadas o no tienen hijos, y esto no significa que vivan una realidad más sencilla. Muchas veces también se enfrentan a unas jornadas complejas en cuestión personal, ¿verdad? O incluso que tenemos comentarios de compañeros, ¿verdad? Como ella puede trabajar más porque no tiene esposo, no tiene hijos, ¿verdad? Eso es muchas de los que estamos en esa situación podemos tener este comentario, ¿verdad? Que bueno, esto lo vamos trabajando conforme avanzamos en la medicina crítica, ¿verdad? Por eso cuando hablamos del liderazgo femenino, no debemos solo pensar que solo somos mujeres que lleguen a puestos directivos, sino construir un entorno laboral justo, humano y más comprensible para una vida real de la propia mujer. Liderar no debería exigir sacrificio. El verdadero avance será cuando una mujer no tenga que elegir entre la vocación y su bienestar, entre crecer profesionalmente y vivir plenamente su vida personal. Es lo que puedo comentar, doctora Charito. Muchas gracias, doctora Artemisa, por sus acertados, crudos, pero reales comentarios respecto a esta carga de trabajo. Y se nos olvidó el papel de hijas, ¿verdad? Se nos olvidó incluir dentro de todo el perfil que cumplimos el papel de hijas y cómo pues poco a poco vamos normalizando este tipo de conductas. Muy bien, pues a continuación nos vamos hasta la perla de Occidente, hasta Jalisco, y pues nos acompaña la doctora Ana Velarde, a quien nos hablará acerca pues de la brecha salarial de género. Yo le digo el lenguaje de los dioses, porque finalmente el apoyo económico es el que es uno de los pilares que permite a las mujeres el empoderamiento. Adelante, doctora Anita. De acuerdo, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con mujeres líderes como son las que están aquí, pues de todo el país, una gran oportunidad de estar con ustedes. Y pues bueno, efectivamente hablando de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, es importante comentar que en las últimas décadas ha habido avances importantes, no es como hace varios años en donde esta brecha era grande. Sin embargo, es importante mencionar que aún en medicina sigue habiendo una brecha salarial importante en cuestiones de género. Diversos estudios internacionales nos demuestran que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país de primer mundo, las médicas especialistas que ya cuentan con alguna especialidad, sea cual sea, tienen una ganancia menor entre un 10 y un 25% menos que los pares masculinos. Específicamente hablando de la medicina crítica, se ha visto que esta diferencia salarial puede llegar en promedios entre 8 a 18% y que tiende a incrementarse sobre todo en posiciones de liderazgo. Estas causas de la brecha salarial pues han sido múltiples y dentro de ellas considero que son 4 importantes. La primera de ellas es que las mujeres en general tenemos un menor acceso a posiciones de liderazgo. Yo tengo ya varios años siendo jefa de una terapia intensiva y cuando yo empecé en Jalisco fui la primera mujer y la única mujer que era jefa de terapia intensiva. Típicamente estas posiciones están ocupadas por el sexo masculino y esto genera pues una brecha salarial porque obviamente una posición directiva pues tiene acceso a un mejor pago que una posición operativa. Esto ha ido cambiando a lo largo de los años y actualmente les puedo decir que al menos en el hospital donde yo estoy, ya por lo menos hay 3 jefas de terapia intensiva en los diferentes hospitales y eso a mí me da mucho gusto porque quiere decir que esta brecha de género está siendo menor y están dándonos oportunidad para ser más equitativos. La segunda causa que considero que es el que genera esta brecha económica es la distribución desigual de actividades académicas. Como bien usted lo mencionó, doctora Charo, muchas de las profesoras, por ejemplo en el caso de la especialidad, pues hay mucho menor cantidad de profesoras de la especialidad mujeres que hombres.
y esto nos da menor acceso a tener, por ejemplo, oportunidades en dirección de tesis, ponencias, ser invitadas a talleres, a congresos, y esto hace que nuestra oportunidad de ser conocidas, de tener una mejor reconocimiento y por lo tanto compensación económica sea menor. Asimismo, pues que dejamos de lado el tema anterior, hablábamos de la supermujer, ¿no? Aquella que es médico, que es mamá, que es trabajadora, que es hija, que es esposa. Y bueno, todo esto genera cortes en nuestro tiempo en el que desarrollamos en el ámbito laboral. Tenemos que dejar de trabajar a veces en el embarazo, en el puerperio, cuando tenemos al bebé, y todo esto son episodios de tiempo que cortan nuestros ingresos. Sabemos que en el país, cuando estamos incapacitadas, el pago no es el mismo, y entonces esto genera brechas de mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Y si esto lo planteamos a largo plazo, vemos que no solamente es en el salario corriente en el que recibimos cada quincena o cada mes, sino que esto se traduce en una afectación de nuestras pensiones. Leyendo un poquito del tema, la OCDE nos dice que los hombres tienen mucho más pensiones que las mujeres, es decir, hay una diferencia, por ejemplo, en países desarrollados como Islandia, Estonia, República Checa del 10%, mientras que en México esta diferencia de quién cuenta con pensión siendo hombre versus mujer se amplía en otros países hasta un 35%. Simplemente una de las principales afores de nuestro país lo que nos dice es que 35 de cada 100 mujeres tiene una afore, mientras que 52 de cada 100 hombres tiene una afore, es decir, una diferencia de 17 puntos porcentuales. Y esto es porque las mujeres estamos menos inmersas en el mundo laboral y muchas de nosotras aceptamos trabajos sin contar con una pensión, con una afore, con seguro, etcétera, ¿no? Y esto incrementa la brecha aunado a los periodos en donde tenemos que dejar de trabajar por temas de cuidados a la familia. Y lo último, pues son los sesgos que hay implícitos en la negociación salarial. Se sabe en diferentes estudios que las mujeres tendemos a negociar menos. Es decir, quizá nosotras mismas depreciamos el valor de nuestro trabajo y en lugar de solicitar o de pedir que se nos pague por hacer cierta labor, muchas de las veces aceptamos hacer tareas clínicas o tareas administrativas sin recibir una remuneración. Entonces, creo que estas diferencias siguen siendo importantes, no deberían de ser, y así como muchos organismos públicos del sector salud mantienen un salario equitativo entre hombres y mujeres sin haber diferencia de género, deberían de establecerse otras políticas que ayuden a compensar todas estas cuestiones que han sido causas multifactoriales de que esta desigualdad permanezca. Muchas gracias, doctora. Todavía nos faltan casi 150 años para alcanzar esa brecha para acabar con esa brecha de género. Bueno, pues continuamos con la segunda parte de este panel, para lo cual pues vamos a tener a la doctora Marta Susana Pérez, la primera presidenta del Colegio de Medicina, de Mexicano de Medicina Crítica en 52 años. Y pues ahora hablemos de acciones, ¿verdad? Y pues las mujeres que están en posiciones de liderazgo, pues son las que pueden iniciar estos cambios. Doctora Susi, ¿por qué es importante incluir la perspectiva de género en las políticas de las sociedades, tanto actuales como las que se van a crear? Bien, bueno, pues muchas gracias, doctora Rosario. Me siento muy contenta de estar en este panel en el colegio, precisamente, donde como mujeres estamos dando visibilidad y que ustedes me han dado la oportunidad precisamente de pues estar a la cabeza del colegio. Y bueno, ahorita comentar las acciones de todo lo que ya hemos o lo que ya nos han comentado previamente, pues salir o iniciar con lo que es la perspectiva de género. Bueno, básicamente es el enfoque teórico, político y metodológico que analiza cómo todas esas construcciones sociales de lo que ya hablaron sobre lo que es femenino,
masculino, sobre los roles, etcétera, pues van a generar desigualdad, discriminación y exclusión. Y precisamente de ahí, en este entorno, es que es muy importante, ¿sí?, que debemos integrar precisamente las políticas de perspectiva de género en las sociedades médicas, debido a que no es un tema, y eso es bien importante tomarlo en cuenta, que no es un tema ideológico de decir, es que hasta ahorita, o sí, pobrecitas ellas, no, sino no es nada más un tema ideológico, sino que es una necesidad científica, ética y organizacional de todas y cada una de las diferentes sociedades, si es que queremos mejorar la medicina y, por supuesto, fortalecer nuestras instituciones. Hay 5 puntos que son importantes y los voy a tocar de manera breve. El primero es que precisamente el contar con este tipo de estrategias de perspectiva de género, pues uno de los principales puntos es que va a mejorar la calidad de atención médica. ¿Y esto por qué? Bueno, hemos visto y sí existe la evidencia científica, evidencia médica científica, que demuestra que el sexo y el género influyen en la presentación, en el diagnóstico, muchas veces en el tratamiento y evolución de múltiples enfermedades. Entonces, de ahí que incorporar lo que es la perspectiva de género, pues nos va a permitir tener una investigación clínica más inclusiva, actualizar guías clínicas considerando las diferencias tanto biológicas como sociales, y lo más importante es reducir sesgos en terapia y diagnóstico de algunos pacientes. Entonces, hay que recordar que en medicina crítica muchas veces las diferencias fisiológicas e incluso de respuesta inmunológica, como lo tenemos en sepsis y otras patologías, pueden impactar en la evolución del paciente crítico. Entonces, ese es un punto importante, por lo cual deberíamos promover que se tengan este tipo de perspectivas de género. Otro punto que ayuda a fortalecer es precisamente el liderazgo y lo que estamos hablando ahorita, porque es preciso y es necesario que todos los espacios de decisión reflejen diversidad. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que son los consejos directivos o las mesas directivas de las diferentes sociedades, pues se vea que hay precisamente esa diversidad, esa inclusión para evitar la pérdida de talento, experiencia y perspectiva que muchas veces no se permite o no se da porque no se les da ese espacio a las minorías o a los menos representados. Y por supuesto esto va a traer como consecuencia pues que va a permitir que haya un impulso en el liderazgo diverso, y lo más importante, que va a garantizar que se pueda tener una igualdad de oportunidades. Entonces, por supuesto, y a la larga esto va a enriquecer la calidad y del tipo de decisiones que se tomen a nivel de las instituciones. Otro punto importante por lo cual sí debería haber lo que es la perspectiva de género, pues es que, y lo estamos comentando y lo acaban de comentar mis compañeras previamente, pues que responde a la realidad de la medicina actual. Cada vez somos o son más mujeres las que están dentro de las escuelas, las que están haciendo residencias, que están en las subespecialidades, y esto está cambiando y lo podemos ver. Si ustedes ven una foto de los egresados en las últimas generaciones de medicina, por ejemplo, comparado con hace 30 años, pues a lo mejor hace 30 años menos del 10% eran mujeres, y ahorita yo creo que sobrepasamos, o no sé, Rosario, tú que traías los números, pues vamos un poquito más al 50-50 o 60% mujeres sobre hombres, ¿no? Entonces, o que por ejemplo veíamos antes, vienen las residentes de cirugía y nos imaginábamos o veíamos puros varones. Actualmente, y para mí es un gusto, digo, porque a veces me ha tocado entrar a algún procedimiento
y veo que la anestesióloga, la cirujana, la interna, la ayudante y todas, pues realmente son mujeres, ¿no? Entonces, las sociedades médicas, por supuesto, deben de adoptar las políticas para reflejar la transformación del sistema de salud, que es esto que les comento, que cada vez somos más mujeres. El cuarto punto es que van a promover entornos profesionales más justos y sostenibles. Siempre que estemos aplicando estas cuestiones de perspectiva de género o estos protocolos, pues va a promover que los entornos profesionales sean más justos y sostenibles en base, por ejemplo, a lo que comentaba la doctora María Chacón. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay que conciliar, o más bien dicho, prevenir el acoso y la discriminación, no solamente el acoso sexual, sino el acoso laboral. Ya lo comentaba la doctora Ana Velarde, esto nos ayuda a formar una conciliación entre la vida profesional y la personal. Hay que recordar que no nada más es la madre, la hija, sino pues también hay hombres que son pues padres solteros y también les toca lidiar ellos solos porque por alguna situación quedaron solas, solos, perdón, quizá viudos o no lo sé. Esto va a permitir tener unas condiciones laborales equitativas y por supuesto pues tener un desarrollo profesional continuo. Hay que recordar que un entorno equitativo va a mejorar el bienestar del personal médico, de quienes están laborando, por supuesto disminuye el agotamiento, el burnout, y va a fortalecer la permanencia en especialidades de alta demanda como lo es la medicina crítica. ¿Sí? O sea, si no nos preocupamos por tener un buen ambiente, pues realmente perdemos futuros profesionales o gente que ya está dentro del medio que ya no quiere saber nada precisamente por lo cansado que pueda ser o desgastante. Y por último, y otro punto para que sí procedan el tener este tipo de protocolos de perspectivas de género, es precisamente, y lo que como comentabas en un momento, Rosario, preparar a las sociedades médicas para el futuro. ¿Y cómo las vamos a preparar? ¿Cómo tienen que ser en un futuro? Pues tienen que ser más inclusivas, más representativas y por supuesto con una alta sensibilidad a las necesidades sociales que se van presentando de la salud, como lo hemos viendo que va evolucionando. Entonces, ya para terminar, nada más comentar que incorporar la perspectiva de género en las políticas de nuestras sociedades médicas no significa favorecer a un grupo sobre otro, sino significa reconocer la diversidad del talento que conforma nuestra profesión y aprovecharlo plenamente para mejorar la ciencia, la educación médica y, lo más importante, la atención a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora Susana, por su amplia explicación. Algo bien importante. O sea, esta ideología la tenemos que llevar a políticas, a implementar políticas en las sociedades, a modificar estatutos para que se asegure la representatividad, porque si no se hace eso, no va a pasar, o sea, no va a pasar mucho. Entonces, y que estas políticas sean blindadas de tal forma que luego el siguiente trienio, el sexenio, bienio, pues las modifique. Muy bien. Claro. A continuación, la doctora María Chacón nos hablará acerca de las estrategias para la distribución equitativa de actividades académicas, conferencias, consejos editoriales, autorías, y cómo podemos nosotros, a través de la creación de indicadores, pues verificar que efectivamente esas políticas dirigidas a la equidad en este tipo de posiciones sean cumplidas. Gracias, doctora Charo. Pues muy interesante, ¿verdad? Esto de los indicadores. Yo soy una apasionada de las cuestiones de calidad y de los indicadores. De hecho, vamos a tener un congreso en el hospital donde laboro próximamente. Y mire, es muy interesante su pregunta, porque si vemos de escuelas o de organizaciones, la CEMISIUC tiene 140 indicadores, algunos incluso son basados en la gestión, otros en la educación, en la investigación.
Y creo que esta parte de la inclusión, o mejor dicho, de la equidad, sí se debe de medir. O sea, existen números donde nos explican, ¿verdad?, cómo es la brecha, el gap en cuanto a hombres y mujeres. Usted ya nos habló ampliamente de esto, pero son situaciones que debemos de medir. En las organizaciones de salud se deben de implementar esas políticas, y esas políticas deben tener indicadores y decir muy categóricamente: de la comunidad que usted tiene, que edita, publica, da conferencias, va a congresos, etcétera, etcétera, debe existir esta situación que seguramente en todos los hospitales existe, pero no hay una transparencia. Eso nos queda muy claro. Y esta cuestión de la falta de transparencia es lo que también nos genera sesgos. Entonces es indispensable por todos los sentidos hacer indicadores que muestren cómo estamos evolucionando a través del tiempo, y espero que pues esos 150 años que comentó la doctora Charo, pues ojalá que pueda ser un poco menos, pero las cosas y las tendencias hablan de que el gap que tenemos, por lo menos en nuestra sociedad en México, es muy amplio, y sí hay necesidad de generarlos, de decir cuánto de tu población está haciendo qué cosas y de qué tipo, cuántos están acudiendo, cuántos no están haciendo nada, y qué de esta disparidad que se ve de manera plausible, de manera incluso velada, porque hacen bromas de que pues es mamá, no puede ir, es mamá, es hija y tiene que cuidar a la mamá, etcétera, etcétera. Esas son las cuestiones que nos han sesgado, y que nosotras también, y no digo solamente las mujeres, sino esta parte de velado, y de que no solamente es para las mujeres, sino grupos vulnerables, nosotros también hemos permitido. Entonces considero así básico que pues todos tengamos un grupo de educación que se mida hasta dónde van estas cuestiones, y que ya de esos resultados podamos nosotros decir: así estamos distribuidos, y poder dar resultados. Necesitamos hacer indicadores, doctora Charo. Gracias. Muchas gracias, doctora María. Bien, a continuación, la doctora Elida, sí va a participar, doctora, de La Laguna, ¿verdad? Somos brazo que lucha y el espíritu que crea, de Muchísimos al Desierto. Pues la doctora Elida, es una frase que está en una estatua allá para la salida de Gómez Palacio. Bien, acerca de la relevancia de la figura del mentor y el patrocinador en el desarrollo y proyección profesional. Bueno, buenas noches, un gusto compartir el foro con mujeres tan exitosas como ustedes. La verdad, pues, yo creo que hay que tomar varios de los puntos y de las ideas centrales que ya han tocado varias de mis compañeras, que es sobre todo el número 1, la educación. El mentor es la persona en la que nos vamos a guiar. Desde el inicio de la medicina se ha visto la enseñanza de forma tutorial por medio de mentores. Entonces, estos mentores normalmente somos personas que tenemos que influir en la educación de las demás personas. Somos pocas profesoras. Yo llegué a Torreón hace 8 años y por azares del destino me dijeron: te toca ser el profesor. Entonces, somos muy pocas mujeres que estamos a cargo de una residencia como titular o como adjunto, y nos toca tomar ese papel del mentor. Nos toca empoderar a nuestras alumnas, enseñarles que no por ser mujeres, que no por ser mamá, que no por ser hija, que no por ser hermana, tienes que dejar de hacer las cosas que a ti te gustan, y además dejar de trabajar en lo que a ti te gusta. Este es un comentario que me han hecho varias de mis alumnas, que me dicen: bueno, doctora, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo es que puedo llegar a ocupar un puesto si yo quiero tener una familia, si yo quiero tener hijos? Digo, bueno, es que no está peleado el ser mujer con ser doctora. Entonces, esa parte es la que a nosotros nos toca demostrarle pues a las alumnas que vienen apenas llegando hacia nuestras instituciones, que sí se puede. Cuando yo llegué, mi primer grupo eran puros hombres.
Era un grupo de puros hombres, donde todos los profesores eran hombres y solamente habíamos 2 mujeres intensivistas en el servicio. Después fueron entrando un poquito más de doctoras, y ya actualmente la plantilla de residentes que tengo son la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y de esta plantilla de residentes, pues afortunadamente, pues se ha visto que no se les ha inculcado, como en muchos lados me comentan, como que somos diferentes, ¿no? Es aquí todos vamos a trabajar igual porque todos tenemos las mismas capacidades. Esto es lo que nos toca a nosotros como mentores, enseñarles que cada persona tiene que destacar por sus habilidades clínicas, por su confianza profesional y sobre todo impulsar las oportunidades de crecer, de aprender y de integrarse a otros proyectos. Independientemente si son hombres o son mujeres, tenemos que mostrarles con el ejemplo, porque nadie va a experimentar en cabeza ajena. Entonces nosotros tenemos que demostrarles que sí se puede y que debe de haber una sinergia entre nosotros como profesores y los alumnos para poder llegar a un área diferente. Muy bien, doctora. Y continuando con usted, ¿cómo se puede promover el autoempoderamiento a través del desarrollo de habilidades blandas y liderazgo? Sería a través de la mejora de la asertividad. Bueno, como ya varias han comentado, pues desafortunadamente cerca del 20 al 30% de los puestos directivos los están ocupando mujeres. Entonces, nosotros como mujeres tenemos que demostrarle, basados en las famosas soft skills que le llaman, que son básicamente empatía, ¿sí? Tenemos que intentar enfocarnos en un trato más humano y dejar estas usanzas de que como yo soy el jefe, yo mando, como yo lo digo, así se va a hacer. Tenemos que entrar en una nueva era de enseñanza donde vamos a tomar al ser humano como el centro al centro de todo, ¿sí? O sea, no nada más es igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino que es las mismas oportunidades para todos. Y la única manera de lograrlo es fortaleciendo lo que es, pues, tolerancia a la frustración, que empiecen a desarrollar un pensamiento crítico, donde también hay que resiliencia sobre todo, y en una especialidad como la nuestra, pues la gestión del estrés. Es un tema que hemos comentado en el área de educación mucho, porque se ha visto la poca resistencia a la frustración que tienen estas generaciones nuevas. Ahí es donde nos toca a nosotros mostrarles que tenemos que gestionar el estrés de alguna manera, que la salud mental también importa y que también nosotros nos preocupamos porque todos ocupen un puesto similar en igualdad de oportunidades, tanto de sueldo, tanto de horario, tanto de oportunidades, porque sí, sí nos ha tocado ver que dicen, es que como es mujer, ella no puede ocupar este puesto, como es mujer, ella no tiene tiempo, como es mujer, ella está de malas porque es mujer. Sí, ese tipo de comentarios tenemos que borrarlos y demostrar que nosotros valemos por nuestro trabajo y por nuestra capacidad de enfrentar los problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Y sobre todo acompañar a nuestros residentes para que ellos también vean que este tipo de habilidades, pues, psicológicas y sociales, que muchas veces no se trabajan desde la escuela, muchas veces no se trabajan en casa, pero tenemos que trabajarlas para evitar que nuestros residentes y nuestros demás compañeros trabajen en un ambiente frustrante. Un buen líder no es aquel que simplemente se sienta a dar órdenes. Nosotros como buenos líderes tenemos que predicar con el ejemplo y enseñarle a estas nuevas generaciones que trabajando, estudiando, se puede llegar muy lejos.
Muchas gracias, doctora Eli. Bien, ya nos encaminamos a la última parte de esta sesión, para lo cual le preguntamos nuevamente a la doctora Artemisa, ¿cuáles serían las políticas que se deben implementar para lograr una conciliación entre la vida laboral y la vida personal? Bien, interesante todos sus comentarios, excelente reflexiones que estamos haciendo. Sin duda alguna, reconocer que existe una dificultad para conciliar entre la vida laboral, personal, en medicina es importantísimo. Pero el verdadero cambio ocurre cuando fundamentalmente o transformamos esa conciencia en acciones concretas, ¿verdad? Que no solamente digamos aquí necesitamos hacer un cambio, sino poder seguir avanzando, como lo comentó la doctora Rosario Muñoz, ¿verdad? En acciones concretas para el gobierno, para que sean fundamentadas y forma continua. Y primero que nada, poder decir que el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal no pueden depender únicamente de la capacidad de adaptación de cada mujer. También debe ser el resultado de las instituciones más sensibles, más flexibles y más humanas. En primer lugar, es fundamental avanzar hacia modelos de flexibilidad laboral responsable. ¿A qué me refiero con ello? La medicina crítica sabemos que nuestra presencia es indispensable, pues necesitan el intensivista, ¿verdad? Pero sin duda alguna podemos trabajar en una distribución más equitativa de guardias, ajustes razonables de los horarios o modalidades híbridas para actividades académicas. Estas medidas no solo benefician a las mujeres, sino también a todos los profesionales de la salud. En segundo punto puedo comentar, necesitamos políticas de corresponsabilidad familiar como licencias parentales equitativas, que realmente el Instituto Mexicano del Seguro Social el 10 de mayo ya lo ponen para los dos, mujeres y hombres, que creo que este es un punto muy relevante para los hombres, como ya lo comentaron nuestras compañeras durante este webinar. Y indudablemente cuando el cuidado de los hijos y de la familia deja de ser solo una responsabilidad atribuida únicamente hacia la mujer, como ya lo comentaba la doctora Susana, nuestra presidenta, ¿verdad? Que también se le atribuye esta responsabilidad a los hombres y también se les tiene que dar el reconocimiento. Con estos puntos importantes vamos a empezar a cerrar brechas de género. Y otro punto clave es la construcción de una cultura institucional que valore el bienestar del personal de salud. Durante muchos años se normalizó el agotamiento como parte del profesionalismo médico. Hoy sabemos que el médico exhausto, emocionalmente sobrecargado y sin un espacio efectivo para recuperarse, difícilmente podrán ofrecer una atención de alta calidad y eficiencia para nuestros pacientes. También es importante fortalecer las redes de mentoría, como ya lo habló la doctora Elida, muy atinadamente todos sus comentarios. Donde la red de inclusión de la mujer en medicina es altamente sustancial. Tener referentes de acompañamiento y orientación permite que los médicos jóvenes puedan visualizar que es posible construir trayectorias profesionales sólidas sin renunciar a un proyecto de vida personal y profesional. Y finalmente puedo comentar, debemos de avanzar hacia modelos de evaluación académica más justos, con perspectivas de género, que reconozcan que las trayectorias profesionales pueden tener diferentes ritmos y etapas sin que esto represente una desventaja. Por lo tanto, porque al final, al hablar de equilibrio entre vida laboral y profesional, no es hablar de privilegios, es hablar de condiciones que permitan a las médicas, a las doctoras, a los doctores, ¿verdad?, desarrollarse plenamente como profesionales, como personas y también como madres, como esposas, ¿verdad? Y cuidar a sus padres, ¿verdad? Y por lo tanto, y cuando se logra todo esto, no solamente ganan las mujeres, gana la medicina, ganan nuestras instituciones y sobre todo nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora Rosario Muñoz. Y muchísimas gracias por sus comentarios, doctora Artemisa, y recordar también que pues no solamente somos las médicas, son las enfermeras, las inhaloterapeutas, ¿verdad? Y todo, pues todo el poder femenino que engloba el 70% del trabajo, ¿verdad? Del trabajo de salud. Bien, la penúltima pregunta, pues precisamente ya la doctora
Artemisa ya fue abonando terreno. A ver, doctoras, ¿lograr la equidad de género es un tema único de mujeres? Doctora Lili, doctora Anita. Bueno, yo creo que no. No es un tema de mujeres, más bien es un tema de instituciones, de liderazgo y de cultura profesional. Yo quisiera hablar un poco de la corresponsabilidad del rol del hombre, ¿no? También hay que reconocerlo a él. Y la equidad libera a los hombres de esos roles también de género rígidos, de que los consideran a ellos el proveedor exclusivo. Entonces también tienen que estar involucrados en esta equidad de género, ¿no? Y no es un problema que nosotras como mujeres debemos o querramos hacer que los hombres solo nos escuchen, ¿no? Más bien es un problema estructural que exige aliados activos y patrocinadores de este cambio cultural, porque es como ya lo mencionamos desde el principio, los estereotipos y los sesgos están implícitos en nuestra cultura. Entonces, la equidad, los sistemas de salud funcionan mejor cuando se aprovecha todo el talento que se tiene disponible, y eso no es de un género, es pues de cómo cada uno se prepara para su vida profesional y personal. Entonces también valdría la pena redefinir el éxito. Es el liderazgo que valora el tiempo con el paciente, la empatía, el consenso y la salud mental del equipo. Entonces creo que hablar de equidad de género no es para nada un rol de mujer, un tema de mujeres, tampoco es un favor hacia las mujeres, ¿no? No se debe ver así, sino más bien es la única medicina basada en la evidencia para curar nuestro sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lili. Doctora Ana, ¿quiere usted agregar algo al respecto? Así es, muy de acuerdo con la doctora Lili. Yo creo que definitivamente no, el lograr la equidad de género no es un tema de mujeres. Es un tema de dos estrategias principales. La primera creo que es, como ella mencionó, el romper los estereotipos, y que la equidad de género debe de vivirse como una cultura diaria. Es decir, el hecho de que seamos inclusivos para poder ser equitativos no es que lo pongamos como una nueva una normativa o como una ley, ¿no? De ahora todos vamos a ser equitativos y aquí va a haber igualdad. No, sino lo que debe de tratar para que haya realmente una equidad de género es que haya un cambio cultural. Este cambio cultural es importante, ¿para qué? Para lograr que realmente tanto hombres como mujeres podamos desempeñarnos de manera equitativa, y esto va a tener 3 beneficios principales. El primero sería la mejora de la calidad de las organizaciones. Se ha visto que cuando se incluyen diferentes géneros dentro de la participación en el manejo, por ejemplo, de un paciente en estado crítico, que sabemos que son pacientes muy graves, que tenemos que tomar decisiones, un equipo multidisciplinario, pues cuando hay una inclusión tanto de hombres como mujeres que tienen una diferente perspectiva, una diferente ideología, genera mejores resultados clínicos, genera mayor innovación en el tratamiento y sobre todo una mayor productividad en el manejo de los pacientes. ¿Por qué? Porque la visión que tenemos como mujeres, a diferencia de los hombres, puede venir a complementar lo que se está manejando en el paciente. Asimismo, esta equidad, cuando se logra, pues lo que va a generar es un beneficio en el sistema. ¿En cuál sistema? Pues en el sistema de salud, ¿no? En todos estos pacientes que estamos tratando, va a permitir, por ejemplo, esta conciliación laboral, lo que mencionaban de hacer políticas con licencias de paternidad equitativas, en donde el hombre también pueda participar en el cuidado de los hijos, los permisos, etcétera, etcétera, va a generar que la mujer se sienta más libre, que pueda laborar estando más tranquila, menor burnout, que también lo veníamos mencionando, cómo es importante no laborar en burnout, tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? Entonces, el hecho de buscar esta equidad de género va a beneficiar el sistema, mejor calidad, mejor conciliación laboral, logrando mantener familia con trabajo, la prevención del burnout y sobre todo el bienestar profesional. Y por último, creo que es importante mencionar que esta equidad de género no es exclusiva de mujeres. Como bien mencionó la doctora Lili, tenemos que generar aliados. Y para esto pues van a ser tanto hombres como mujeres
que sean líderes comprometidos. El decir, si ya hay alguien ahorita, por ejemplo, el director médico, el director administrativo, pues que ofrezcan estos puestos de liderazgo a las mujeres y que realmente se nos dé dentro de las diferentes áreas de gobierno, etcétera, la posibilidad de tomar decisiones de manera equitativa con los hombres, poder participar, ser líderes de opinión, poder decidir, y todas estas 3 acciones que les he mencionado, pues creo que va a mejorar la calidad de nuestro sistema de salud, y específicamente en medicina crítica, pues mejorar la calidad de atención que le estamos brindando a todos estos pacientes graves, ¿no? Muchas gracias. Esto es compartir, no competir, que permita fortalecer la productividad y el dinamismo. Y bien, ya para terminar, la última pregunta para nuestra presidenta, la doctora Susi. ¿Cuál es la importancia de la creación de redes profesionales femeninas en networking y grupos de trabajo que impulsen y promuevan el crecimiento y den visibilidad a las historias de éxito? Pues yo creo que es muy importante, es nada más redundar en lo que ya acabamos de comentar. Por ahí alguien ya habló sobre lo que es la mentoría y el acompañamiento. Tenemos que apoyarnos unas a otras, hacer precisamente esta red donde a través de la comunicación y precisamente podría decir pues inspirarnos al ver modelos de éxito, personajes que han podido tener pues una historia de éxito, pues y de liderazgo, por supuesto que eso impulsa a muchas personas a decir, bueno, yo también puedo, yo también quiero. Por supuesto que las redes van a permitir que el talento sea identificado. De hecho, muchas de nosotras estamos en redes de médicas intensivistas a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial, precisamente porque es muy importante el acompañamiento, la mentoría, de que si nosotros ya pasamos por esto y tenemos estudiantes, bueno, pues hay que apoyarlas, hay que apoyarlos, hay que darles ese respaldo para que al final de todo esto lo que queremos, uno es impulsar precisamente las redes de los profesionales para que promuevan no solamente el crecimiento de manera individual, sino que esto va a fortalecer a toda la comunidad médica en general. Como ya les comenté, visibilizar el talento y, por supuesto, permitirles y dar esos espacios de liderazgo para que se pueda permitir o se puedan realizar o construir una especialidad mucho más equitativo e innovadora, con una capacidad de un impacto académico importante. Y por supuesto, pues eso no cuesta, eso es cuestión de, no cuesta que tengas que ir y pagar un curso, sino es educación, leerlo, practicarlo y sobre todo cambiarnos el chip de lo que tenemos que hacer, apoyar a los que vienen para que las futuras generaciones pues no pasen por lo que muchos desgraciadamente nos ha tocado pasar, y que se sientan pues las minorías y todos pues empoderados y puedan ser también nuevas historias de éxito. Vuelvo a repetirlo, yo me siento muy agradecida de estar este día aquí con ustedes, de poder hacer este tipo de reuniones en nuestro colegio, que tenemos esa apertura, y creo que es un buen momento para precisamente ir abriendo brechas, ir mejorando las condiciones para los que vienen detrás de nosotros. Y muchas gracias, doctora Susana. Definitivamente algo que recalcar es que no solamente la mentoría, es el sponsorship, el patrocinio, es pieza fundamental en ir educando a estas generaciones, los que tenemos la oportunidad de estar en esa posición. Bueno, pues ya para terminar, cada uno de ustedes podría dar un pequeñito mensaje de despedida, empezando por la doctora María.
Gracias, doctora. Pues gracias a todas, primero por esta oportunidad. Y lo segundo, desde mi perspectiva, el proceso de educación a todo nivel, empezando por uno mismo, continuar con las demás personas, hacer ese sponsorship es muy importante para poder atraer a las nuevas generaciones sobre todo, y que aprendan que la equidad en todos sentidos es necesaria y es algo que nosotros tenemos que ir produciendo de a poco. Muchas gracias a todas. Doctora Artemisa. Muchas gracias, sí, excelente, todo bien. Solo puedo concluir que las mujeres en medicina crítica hemos demostrado muchas veces que tenemos nuestra capacidad, nuestra resiliencia y nuestro compromiso con nuestros pacientes, pero el verdadero avance no ocurre cuando una mujer logra llegar sola, sino cuando abrimos el camino para que muchas más puedan llegar. Al final, construir una medicina crítica más equitativa no es solo un tema de género, es un paso necesario para tener una medicina crítica más humana, más justa y más fuerte. Muchas gracias, doctoras. Gracias, me llevo mucho conocimiento de todas ustedes. Gracias. Doctora Anita. Pues agradecerles nuevamente este espacio, como bien comentan, ha sido muy enriquecedor. Y bueno, creo que la medicina crítica, como todos sabemos, pues es una disciplina basada en la toma de decisiones bajo presión. Tenemos al paciente grave. En ese sentido, el liderazgo clínico y el trabajo multidisciplinario pues es muy importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de promover la equidad de género, no estamos hablando únicamente de justicia social, sino lo que estamos buscando es mejorar la calidad de atención para este paciente grave en nuestras instituciones de salud. Para esto debemos de diversificar el liderazgo, que permitirá integrar más perspectivas, lo que mencionábamos, la perspectiva de hombre versus la de mujer, para fortalecer varias áreas, el área de innovación, la calidad, el construir sistemas de salud más sólidos, y en ese sentido yo puedo concluir que la equidad no es una concesión, sino es una estrategia que nos va a permitir alcanzar la excelencia en la medicina crítica. Muchas gracias, doctora Lili. Bueno, yo quisiera decirles que pues los sistemas de salud más fuertes son aquellos que aprovechan y reconocen todo su talento. Cuando nosotros eliminemos los sesgos y abramos espacios de liderazgo diversos, no solo avanzaremos en equidad, también mejoraremos la calidad de todas nuestras decisiones, la fortaleza de nuestros equipos y en última instancia la atención de nuestros pacientes. La equidad de género no cambia quién es líder, cambia quien tiene la oportunidad de serlo. Gracias. Doctora Elida. Bueno, pues para cerrar, a mí me gustaría cerrar con una frase de Coco Chanel que dice: una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. ¿Sí? Como todas ya lo mencionaron, la manera de llegar lejos es abriendo las oportunidades. Sí, la equidad de género está en que quien sea la persona más capaz es quien tiene que estar al frente del área. Sí, no porque sea hombre o porque sea mujer, simplemente hay que medir capacidades. Gracias. Y muchas gracias, esto es meritocracia. Doctora Susi. Bueno, Chayo, pues nada, agradecer con tan excelentes ponentes, agradecer a todas ustedes porque precisamente han sido una parte fundamental en este tiempo que llevo al frente del colegio. Me he sentido cobijada y creo que esto pues tiene que ver mucho precisamente con ver a mujeres inteligentes, mujeres que están dándolo todo en terapia intensiva, que sobresalen, y eso precisamente es lo que a uno lo impulsa y a seguir adelante y seguir trabajando. Yo realmente me siento muy orgullosa de todas ustedes y bueno, y también pues por supuesto de ti, Rosario, fuiste mi maestra, sigue siendo mi maestra, mi mentora, y muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer el apoyo a nuestra Lili, una miembro invaluable del staff de
del Colegio de Medicina Crítica, y al doctor Enrique Olivares por habernos aportado con datos estadísticos. Y bueno, hay una frase que, bueno, dice: cuando las mujeres avanzan, el mundo avanza. Y también debemos agradecer a aquellas que nos han precedido y que han pues ido abriendo camino. Y no quiero terminar sin comentarles que dentro del público se encuentra pues una mentora, una patrocinadora, la doctora Gloria Rodríguez Vega de Puerto Rico, Glory, quien es tiene un liderazgo patente en equidad de género, en la medicina crítica a nivel mundial. Entonces, Glory, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues creo que no somos tan malos alumnos, y bueno, pues nuevamente a nombre pues del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, de su presidenta, la doctora Susi, y pues de todas ustedes, pues hemos logrado concluir esta actividad, esta actividad blanda, esta actividad de habilidad blanda con mucho éxito, y esperemos poder reunirnos en los siguientes escenarios. Muchísimas gracias, y a todos los que nos acompañan, las y los que nos acompañaron, pues igualmente.